escasez. Y ustedes bien saben por la historia de la humanidad que desde hace muchos miles de años, como tal, esto ya se llevaba a efecto. Tan es así, ustedes recordarán, por ejemplo, en el caso de los egipcios, en el caso de los mayas o de las diferentes culturas, que cada vez que venía la parte de recoger la cosecha, una parte la destinaban a guardar los granos y la otra, pues era a final de cuentas para consumo propio. Entonces, siempre dejaban un excedente, pero era con el objeto de tener siempre ese, esa cantidad necesaria que les permitiera posteriormente utilizarla en un futuro y ya sea para generar mayores plantas, en el caso de los granos, o bien, pues de igual forma lo utilizaban a veces como un excedente en caso de que ellos tuvieran pues algún contratiempo, pues pudiera ser cubierto fácilmente. Lo mismo sucedía, por ejemplo, ustedes han visto en el transcurso de la historia, la formación de presas, de acueductos o la forma de poder acumular agua, porque pues bien sabemos que si no es por un manantial o un río que esté presente durante todo el transcurso de un año, pues en muchas ocasiones nosotros tenemos que de igual forma hacer esa pequeña reserva refiriéndonos al recurso del agua. Y bueno, aquí nos dan algunas definiciones. Estas ya son un poquito más actuales. Refiero que, digamos que son de finales del siglo pasado. Entonces, por lo tanto, pues ya las consideran un poquito más vigentes. Y bueno, nos dice que el inventario son las existencias, es la composición de materiales que no se utilizan momentáneamente en la empresa pero que necesitan existir en función de las futuras necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, vean ustedes, dice ellos que, o afirman que existen dos razones principales por las cuales se llevan a efecto. La primera es por razones de economía y la segunda es por razones de seguridad. Y bien, dice, económicamente existen ahorros al fabricar o comprar en cantidades superiores, tanto por el trámite de pedidos, procesamiento y manejo, así como el ahorros por volumen. Y bien es sabido, si vamos a veces a hacer una pieza, pues ya los recursos como tal de haber ido a conseguir la materia prima, pues lo mismo sería para dos, para tres. Bueno, entonces bajo este precepto fue que ellos dieron en ese momento esa definición. Ujú. Dice, por otro lado, los inventarios de seguridad prevén fluctuaciones en la demanda o entrega, protegiendo a la empresa de elevados costos por faltantes. Es más grave a veces los costos por faltantes que los costos por tener un excedente. Ujú. ¿Por qué razón? Si ustedes no le atienden a un cliente en tiempo y forma, es probable que a lo mejor ese cliente ya no regrese con ustedes. Y entonces, eso, si lo cuantificamos económicamente, pues representa un mayor impacto negativo para la organización que el hecho de pagar un poquito más por un almacén y tener siempre presente ese stock de reserva. Bueno, ¿cómo funciona el asunto? Dice, el problema de los inventarios es que en su nivel no debe ser tan alto que represente un costo extremo. Sí, o sea, hasta cuando ustedes atienden, por ejemplo, las compras en casa, si imaginemos que encuentran una oferta de determinado producto, imaginemos que hasta el producto que ustedes tengan que adquirir, o más bien que esté en oferta, tenga que estar en congelación. Pues ustedes van a tener un límite, ¿no? Van a decir, bueno, yo ya en el refrigerador, pero ¿dónde más lo guardo? Por muy buena que sea la oferta, yo no tengo las condiciones para poder resguardar ese producto. Entonces, si imagináramos que lo pudiéramos hacer, pues tendríamos que adquirir otro refrigerador y por ende, pues de igual forma, nos elevaría el costo de tener ese inventario. Ujú. Bueno, aquí nos muestra gráficamente cómo funciona el asunto. Vean ustedes. El costo de almacenamiento casi siempre lo consideran lineal, es decir, que está asociado a un espacio físico. Adicional a esto, tenemos nosotros el costo de preparación. El costo de preparación nos dice que a mayor cantidad, pues va disminuyendo. Y sí, eso es muy cierto, porque hasta cuando sea una compra en electrónico, si yo le doy clic por uno o le doy clic por 100, pues prácticamente es el mismo procedimiento. Entonces, por esa razón, la suma de estas ambas curvas, la azul y la verde, nos da la rojita, que es esta de costo asociado al inventario. Entonces, hay un punto en que sería el valor mínimo y aquí ellos nos refieren que es la cantidad óptima de ese pedido.
Entonces, lo que se procura o lo que se pretende hacer en este tipo de modelado matemático es encontrar estos puntos de inflexión mínimos, ¿de acuerdo? Y bien, como tal viene una clasificación. La clasificación, hay N clasificaciones. No se preocupen aquí tanto es que tal texto decía esto o si referimos a, por ejemplo, una bibliografía de años más atrás, puede cambiar el título. No hay mayor problema. Y de todas formas, aún hoy en día, con la cuestión de la revolución industrial, que es la 4.0, si no la 4T es otra cosa, sino la revolución industrial nos marca una diferencia todavía más significativa refiriéndonos pues, específicamente a la parte de inventarios. Bueno, entonces, la más común, la que ustedes van a encontrar casi siempre para implementar sistemas, si ustedes acuden al área de la industria, va a ser la cuestión de inventario de materia prima, de este producto en proceso y producto terminado, porque con estas tres definiciones ustedes pueden estimar fácilmente cuánto tienen en planta y a cuánto equivale su activo fijo en ese momento. Entonces, cuando van con el contador y que casi siempre utilizan SAP o bueno, hoy en día le está dando a utilizar mucho la cuestión de servicios en la nube y la que tiene más, pues, ah, frecuencia de utilización es la de Amazon Web Service. Ujú. A diferencia de Azure y de Watson, son las que más se emplean por la cuestión de la facilidad para poder implementar los módulos. Lo que están migrando de SAP, que ustedes bien saben, todo esto está basado en Oracle, y ellos ya tienen las diferentes plantillas relacionadas a lo que son estos tres tipo de inventarios, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una posible clasificación. Les digo, esta es una de las más coloquiales al momento nosotros de poderlo ya implementar desde el área de sistemas. Tenemos la otra que es un poquito más administrativa, pero no así, este, quiere decir que no tenga la misma importancia, en la que nos habla de inventarios de seguridad o reserva. Ujú. Aquí nos dice que es para compensar esos riesgos de paros no planificados en la producción. Por ejemplo, imaginemos la planta de Coca-Cola. Al momento, por ejemplo, de cambiar de producto, aunque una misma máquina nos llene el PET de 500, de 600 mililitros o de las diferentes presentaciones, nosotros tenemos que tener producto almacenado a fin de atender esa demanda. Entonces no se vale decir que como yo cambié de producto, yo ya no tengo digamos que material o producto terminado disponible para poder comercializar. Entonces, por esa razón, se prevén este tipo de inventarios. Dentro de esta otra clasificación tenemos igual forma el de desacoplamiento y este lo vemos ver muy sencillo. Aquí está pues, hablando, por ejemplo, de en cuestión industrial, pero si nosotros hablamos de algo más cotidiano, por ejemplo, hasta la máquina de las tortillas, no sé si ustedes se han percatado que a veces cambian del formato normal al formato de la taquera. Bueno, en ese inter, pues de igual forma debe tener inventario, pues a fin de que siga operando la tortillería, ¿no? Tenemos el otro que es en tránsito. Ujú. Y vean ustedes, como tal, a veces en muchas ocasiones nosotros sí disponemos de gran cantidad de material, pero logísticamente hablando, está acudiendo hacia los proveedores o en la cadena de distribución, hacia esos puntos, hacia esos centros. Entonces, como tal, a veces nuestro valor de la empresa vale más por lo que está en tránsito que lo que realmente nosotros tenemos en planta. Un caso, por ejemplo, que es muy frecuente es la cuestión de equipos de cómputo o lo de microprocesadores. Se manufacturan N cantidad de productos, sin embargo, lo que mayor existe en el mercado es lo que está en los intermediarios antes de llegar al cliente. Bueno, tenemos el otro que es el de ciclo, que dice que resulta cuando la cantidad de unidades compradas o producidas es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. Ujú. Entonces ustedes bien saben, por ejemplo, que cuando viene la época de Navidad, pues todo el mundo se prevé con cuestiones ad hoc, ya sea en cuestión de vestuario o los consumos, ¿no? De igual forma se modifican. Lo mismo cuando ahora venga la época de calor, pues adecuamos a ese ciclo nuestro inventario. Requerimos necesariamente tener stock. Y no sé si, por ejemplo, en algunas ocasiones que se han dado estos casos, cuando ustedes acuden al lugar a donde a lo mejor hace mucho calor y quieren una bebida refrescante, llegan y les dicen, es que ya no hay hielo
o no tengo la materia prima necesaria para hacerle su bebida. Bueno, ellos es porque no previeron ese inventario de ciclo. Consideran que siempre es constante durante todo el año. Bueno, como tal tenemos el otro, el de previsional o estacional. Bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de la producción de plantas, ustedes bien saben a veces que son de temporada y las plantas las podemos utilizar ya sea para hacer fármacos, para poder realizar colorantes, de igual forma tenemos aplicaciones en el área alimenticia. Entonces, como tal, en el momento que se tiene que dar la planta, pues hay que preverse con la mayor cantidad posible a fin de que cuando ahora sí que ya no se produzca, pues nosotros podamos echar mano de esa reserva. Ujú. Bueno, como tal, esas son algunas de las clasificaciones de inventarios. Les decía, más adelante si vemos un poquito más a detalle el cómo lo dividen o subclasifican con estas nuevas integraciones de la nube. Ujú. Bueno, el costo del inventario siempre va a estar asociado a diferentes factores. Ujú. El primero como tal es el costo del artículo, es decir, si yo voy a producir laptops, pues mi primer costo que va a estar presente es el costo de haber manufacturado esa laptop. Ujú. Sin embargo, de igual forma yo tengo el costo de colocación en el pedido, es decir, yo ya la tengo en el almacén, pero ahora, ¿cómo le hago para llegarlo al cliente final? Entonces, eso me representa un costo adicional. Bueno, adicional a ello, de igual forma, nosotros tenemos los costos de mantenimiento. Yo no puedo nada más dejar mis laptops ahí. Yo debo de tener un espacio o un lugar adecuado en el que las condiciones de temperatura, de humedad, no le afecten a los equipos almacenados. Y no sé si ustedes, por ejemplo, han visto que en muchas cajas viene un numerito en alguno de los costados. Viene un número y con dos franjas, con dos líneas en la parte inferior de ese número. Bueno, como tal, eso les significa el número de cajas que pueden tener ustedes de estiva. Hay productos que son tan delicados que a veces nada más pueden estivarlo tan solo un producto, es decir, no pueden tener nada encima de esa caja. Entonces, como tal, todavía requieren medidas especiales o áreas más grandes para estar almacenándolos. Por ejemplo, la cuestión del parque vehicular, ustedes bien saben que en las automotrices no se pueden entrar solo los carros, necesariamente agarran una extensión muy grande de terreno. No así, por ejemplo, si habláramos quizás de cajas dietas, ustedes bien saben que la estiva puede ser todavía más grande. Bueno, entonces ya tenemos otro costo asociado a ese costo de inventario. Después tenemos que sumar de igual forma unos costos de agotamiento de existencias. Entonces, no nos podemos quedar nosotros sin materia prima, si fuera un caso, o sin producto terminado. Necesariamente requerimos eso, pues si nosotros tenemos un renombre en ya comercialmente hablando, no podemos decir que nuestro producto no exista o no lo podamos encontrar en cualquiera de las tiendas o puntos de distribución. Entonces, es otro costo que también debemos de considerar al momento de estimar un costo de inventario. Bueno, entonces, como tal, si nosotros quisiéramos saber cuánto fue el costo de inventario de un producto, pues vienen adicional a en cantidad de variables. Por esa razón, a veces uno dice, ¿por qué tal producto que pareciera ser lo mismo que la competencia me sale más caro? Porque ellos están incluyendo estas variables que están presentes en su cadena de logística para que ustedes puedan disfrutar de ese producto o ese servicio. Bueno, ahora bien, como tal, pues ustedes bien saben que los inventarios tienen que ajustarse a la demanda. Si hay algo que no me solicita, no quiero que yo lo tenga o lo disponga, pues porque nadie me lo está solicitando. No así, por ejemplo, que hay productos que están en impacto o de alta rotación y que necesariamente yo tengo que garantizar que dispongo de él. Bueno, la demanda podemos considerar como continua o discreta. Y bueno, nosotros sabemos que en muchas ocasiones eh, las condiciones que ya vimos previamente, pues dependiendo la temporada, dependiendo a lo mejor nuestros hábitos de consumo, es como se caracteriza esa demanda. Ujú. Entonces, de igual forma tenemos otra subclasificación que es determinística o probabilística, que es dependiente o independiente, que es homogénea o heterogénea. Estos
clasificaciones las han dado los diferentes autores dependiendo el uso que le están dando a los inventarios. Ujú. Vean, por acá hay otra, diferida o pérdida, ¿sí? Bueno, como tal, no es muy recomendable que ustedes aprendan así específicamente qué es cada uno de ellos, mas sin embargo, por su propio nombre nosotros lo podemos deducir. Por ejemplo, en el caso de una demanda homogénea o heterogénea, bueno, pues es que es un conjunto o un grupo de habitantes que a final de cuentas consumen un bien en común. Y la cuestión de la heterogénea es que a lo mejor nosotros tenemos diferentes hábitos. Ustedes lo ven en casa, en familia. Hay productos que ustedes comparten, más no así, tienen sus particularidades y hasta luego cuando compran las cosas dicen, es que esto es para sutano, esto es para mengano, porque saben que específicamente ellos lo disfrutan, ¿no? En el caso, por ejemplo, que fuera un producto alimenticio, pero no nada más eso. De igual forma, los gustos van en cuestiones de colores, texturas, formas, etcétera. Ujú. Bueno, y ahora sí, vamos a la parte que en realidad corresponde al integrar lo que vemos previamente, que son los modelos de inventario. Como tal, tenemos los primeros que son los modelos de inventario determinísticos, ¿sí? Y dice que un factor importante de la formulación de este tipo de inventarios es que la demanda pueda ser determinística y dice que es conocida hasta cierto grado de certidumbre, o probabilística. Bueno, pues que está asociada a una función de distribución. Bueno, y nos dice así, la política de inventario aquí es algo que está presente hasta la fecha en todos los modelos matemáticos, que es lo que nosotros siempre debemos de preguntarnos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto se debe ordenar y cuándo se deben colocar los pedidos? ¿A qué voy con esto? El hecho de colocar un pedido no quiere decir que se haga entrega inmediata. Y aun cuando los proveedores digamos, del servicio de entrega nos garanticen, dado sus políticas, que nos entregan en 24 horas o 48 horas o un poquito más, ustedes bien saben que a veces nos dan diferencias más grandes, nos dan hasta a veces más, o bueno, 30 días o 45 días de entrega. ¿Por qué razón? En algunas ocasiones, dada la naturaleza del producto, es necesario que primero se manufacture para que a ustedes se los entreguen. Entonces, por esa razón no es tan inmediato. No quiere decir que yo lo tengo en aparador o lo tengo en stock y que yo lo tengo que entregar. Bueno, si sumamos esas condiciones, más la otra parte de que a lo mejor cuando yo solicité el producto tuve algunos conflictos con la plataforma o bien el proveedor de igual forma tuvo algunas situaciones anómalas, en ese momento el tiempo garantizado empieza a prolongarse. Entonces, yo debo de saber cuándo pedirlo para que aun cuando suceda todo esto en condiciones adversas, yo disponga de mi materia prima o del producto final que a mí me va a servir pues ahora sí que para realizar mis actividades. Entonces, como tal, aparentemente son dos preguntas muy sencillas, pero la verdad es que sí son muy complejas. Y bueno, como tal, viene nuestro primer modelo, que es el de lote económico, en donde nos dice que es minimizar el siguiente costo. Recordarán ustedes que decíamos que el costo del inventario, hace rato lo vimos de manera textual, es el costo del artículo más el costo de colocación, más el de mantenimiento, más el de agotamiento. Bueno, y bueno, ¿qué tan, respondiendo con este modelo a estas dos preguntas, cada cuánto voy a colocar un pedido? Bueno, como tal, nosotros tenemos que valernos de puntos de reorden. Estos puntos de reorden son muy específicos de cada producto. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han acudido, yo creo que a una tienda Walmart, una comercial, un Chedraui, cualquiera de estas tiendas grandes? ¿Han visto cómo establecen el punto de reorden en el rack cuando ustedes disponen el producto? ¿A qué me refiero? A que ustedes siempre deben de encontrar presente el producto que está ofertado ahí con su respectivo precio. Lo que han hecho estas grandes empresas, como tienen productos de muchísimos proveedores, es que ellos han visto que es más factible que estos proveedores atiendan sus productos que están ofertando en esa tienda más grande. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Bimbo, ustedes bien saben que hay un representante que se encarga de estar rotando el producto y tan es así que hasta siguen estas reglas de que el primero que entra, primero que sale,
Y entonces lo que ya está próximo a caducar lo mandan al frente, lo que todavía tiene más tiempo a caducar lo mandan más para atrás y adicional a ello se encargan de que siempre tengan producto disponible y que tengan ciertas condiciones de presentación en cuanto al orden que es presentado al cliente y que se unifique, bueno, que se unifique en todas estas tiendas. Es decir, que si yo voy a un Walmart de alguna región geográfica y encuentro esa disposición, tendría que ser la misma para ese producto en otro Walmart de otra región geográfica. Bueno, entonces como tal, para poder minimizar este modelo matemático, nosotros requerimos establecer ese punto de reorden. Ujú, que es decir, en qué momento voy a pedir y cuánto voy a pedir. Bueno, entonces como tal, los primeros modelos matemáticos propuestos para resolver este conflicto, pues en este caso fue propuesto por Ford Harris, fíjense, en 1915. Y como tal, este modelo de lote económico funciona con las siguientes hipótesis. Dice, la tasa de demanda del artículo es constante ahora y en el futuro. La demanda de un producto no influye en la demanda de otro. El artículo se produce o se compra por lotes, no existen limitaciones, es decir, que si yo pido uno o pido un millón, me lo tienen que proporcionar. Ujú. De igual forma, no existe incertidumbre en la demanda, la oferta ni el tiempo de entrega. No se presenta agotamiento en las existencias y solo existen dos cosas importantes, el costo de mantener el inventario y el costo de colocación del pedido. Mi pregunta a ustedes, ¿estos preceptos son aplicables a nuestra realidad hoy en día? Sí, no, quién sabe. Veamos, vamos con Pues el Yo creo sí, que sí, escucha. el pero último, por ejemplo, el de los costos de mantener inventario, Ajá. muchas empresas en la actualidad más bien no tienen costo de inventario porque mantienen siempre como el constante movimiento, eso he escuchado, algo así. Ok, sí. Ellos aplican estas cuestiones de filosofías de Japón, de calidad, en el hacer inventarios. Entonces dicen como tal, yo lo que estoy produciendo o manufacturando es porque yo ya tengo garantía, es decir, yo ya lo vendí antes de manufacturarlo. Entonces, por esa razón es que dicen que trabajan con cero inventarios. Pero, bueno, ok, eso es refiriendo al último punto, pero vamos a analizar todos. Vean ustedes el primero. Hoy en día aplica eso de que la tasa de demanda del artículo es constante ahora y en el futuro. Es decir, si ustedes toman, por citar un ejemplo, café, ¿es la misma cantidad de café durante todo el año? no va No, variando. sí varía. Exactamente. Y ahora tengo otro cuestionamiento. La demanda de un producto no influye en la demanda de otro, es decir, que la competencia es perfecta, es decir, que a mí no me afectan productos sustitutos o productos alternos que hagan lo mismo. No sé si te Sí, afecta sí, sí. también. Necesariamente nos afectan, ¿están de acuerdo? Porque a veces llega una nueva marca o un nuevo producto, nos los ofertan y a veces hasta cuando es el precio de introducción es menor y nos ofrece mayores, pues, si no funcionalidades, nos ofrecen más garantías o hasta mayor producto, ¿no? Entonces, como tal, ese precepto tampoco se cumple. Y bueno, vean ustedes dice, no existen limitaciones al tamaño por de lotes y se recibe enseguida. Por ejemplo, yo les haría la pregunta, cuando ya ven que van a sacar la nueva versión de iPhone, ¿está disponible en todos lados? Y si ustedes quieren 10 teléfonos, los piden y se los dan así como pedir 10 tortillas. No. No. Ajá. Y bueno, dice que no existe incertidumbre en la demanda, es decir, que la curva de demanda, es decir, los requisitos que hace la sociedad a ese producto, es conocida al 100%. Claro que no se conoce. Nosotros no sabemos qué va a suceder mañana o qué competidor nuevo va a entrar. Entonces, por lo tanto, estos preceptos o estas hipótesis simplificadas de este lote económico, vean ustedes el año en el que se lanzan como conocimiento, 1915, principios del siglo pasado. Si ustedes se percatan en ese momento, como tal, y estamos hablando, por ejemplo, de Ford Harris, este fue si mal no recuerdo, lanzado en Estados Unidos la primera ocasión. Recordarán ustedes que la Primera Guerra Mundial en ese entonces estaba presente en Europa. Entonces, ellos aseguraban esto en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque
como no estaban todavía involucrados en esta parte de la guerra, es decir, posteriormente a esos años recordarán ustedes que empezó con ellos la guerra civil. Y bueno, ahí empiezan algunos conflictos. Pero previo a ello, digamos que todo era miel sobre hojuelas. No había esas condiciones en el que los proveedores tuvieran la fuerza, por ejemplo, de establecer un precio o que los compradores fueran tan fuertes que de igual forma lo pudieran modificar. Asimismo, las cantidades solicitadas. Entonces, por esa razón, el modelo ahorita nada más lo vamos a platicar, nada más para ver, para que vean ustedes cómo fue evolucionando el modelo, pero no quiere decir que ahorita vayamos a resolver problemas con este, porque como tal ya no está vigente, porque opera con estas hipótesis. Y bueno, ellos nada más nos están definiendo que Y es la cantidad del pedido. Este es un índice de demanda que está determinado por unidades en cierto periodo. Y ellos establecen esta pequeña expresión. Y vean ustedes, ¿qué quiere decir eso? En este momento, en el tiempo cero o tiempo inicial, yo le pido a mi proveedor que provea el producto que yo requiero, ¿no? Yo llego a mi stock máximo, empiezo a disponer de él y en el momento que yo llego a un stock de cero, de inmediato con los preceptos que opera este modelo matemático, pues el proveedor nuevamente va a cubrir las necesidades de mi stock. Nosotros sabemos que esto hoy en día no es posible. Esta curva la tenemos que hacer un poquito más arriba porque no sabemos cuánto nos van a tardar en surtir y posteriormente nosotros seguir realizando los pedidos posteriores, ¿de acuerdo? Bueno, dudas, preguntas de cómo se ve aquí gráficamente el modelo matemático de este precepto, bueno, del locto económico. No, profe. Ok, bueno, entonces como tal, bueno, pues aquí nos hace algunas promedios, vean ustedes, obviamente que se en Y en 2 para que ellos digan que tienen un nivel de inventario promedio, ¿no? Y bueno, como tal, ellos empiezan a hacer pues ahora sí que añadir un poquito más de variables al respecto para que ellos calculen el punto de reorden, que era que decimos cuándo lo tenemos que solicitar. Y bueno, como tal, pues en ese momento se dieron cuenta que tenían que hacer modificaciones a ese modelo matemático previamente, pues ahora sí que establecido. Y bueno, ahora nos dice que va a añadir algunas hipótesis, que dice que existen con descuentos por cantidad. Esto es más frecuente. Es decir, que si yo pedía una pieza antes y después yo pedía 3 o 5, ustedes recordarán que nos hacían descuento. Tan es así que todavía a la fecha sigue aplicando algo de eso, de que entre mayor cantidad sea el número que yo requiera, el proveedor, digamos que va a tener que disminuir ese costo porque su inventario le está ayudando, ¿no? En una sola exhibición está haciendo lo que haría parcialmente por cada una de ellas. Bueno, entonces, como tal es esto parcialmente válido. Y digo parcialmente porque ahora cambió otra vez la economía. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, si yo me meto a la máquina, perdón, al portal de Dell o al portal de, bueno, de Apple, y ustedes piden una laptop o piden 5 laptops, ¿les hacen descuento por esa cantidad que están solicitando? No. No, ¿verdad? Están de acuerdo que como tal, ese modelo ya de igual forma está sufriendo cambios y ya no es del todo vigente. ¿Por qué? Porque hoy en día con la logística que se ha implementado a nivel mundial, pues se está procurando de que ese costo ya esté integrado a cada unidad que ellos van a comercializar. Por lo tanto, ya no es necesario llegar a la cuestión de que me tienen que hacer un descuento porque yo entregué 3, porque entregué 5, porque entregué en mayoreo. Ya no es un concepto tan aplicable. Bueno, tenemos otro que dice el modelo económico de artículos múltiples con límite de abastecimiento. Esto como tal ya es más apegado a la realidad. Es decir, si yo pido una cantidad de lotes, los lotes que yo solicite van a tener eh, una cantidad límite. Yo no puedo pedir lotes regresando al ejemplo del iPhone, si yo quiero 10 teléfonos o quiero 100 teléfonos, de todas formas, a lo mejor sí me pueden vender más de un equipo, pero yo no puedo pedir una cantidad tan alta porque estoy sujeto a esta condición, a esta hipótesis. Y la última dice, con entrega gradual del pedido. En muchas ocasiones, no, a veces nosotros por amarrar el precio, pues nosotros decimos, yo lo compro, pero yo dónde lo voy a guardar. Un caso muy específico, en la industria de la construcción. Ustedes pueden comprar por volumen, pero de igual forma, el hecho de que les lleven todo no quiere decir que les vaya a sacar de un apuro. Entonces ustedes dicen, bueno, pues por favor, gradualmente vaya entregando mi pedido.
No es necesario ni que usted se desgaste al momento de producirlo, ni de yo al momento de consumirlo. Esto casi siempre se da cuando no interviene la cadena de logística. ¿Por qué razón? Porque el proveedor está viendo la cuestión que me mencionaban hace un momento, cero inventarios. Entonces, para que yo no pague más, pues en este caso yo me voy a ajustar a lo que mi demanda me esté solicitando. Y bueno, como tal, aquí nos habla de cuándo podemos utilizar estos modelos. Dice, cuando la demanda a menudo es irregular y no satisface el supuesto de demanda constante, que es requisito. Y bueno, en este momento, ya para cuando se propone este modelo económico con estas variantes, Peterson y Silver, son dos autores más enfocados a este análisis, empieza ahora sí que a arrastrar el lápiz y hacer la implementación de esas hipótesis en el modelo matemático. Y vean ustedes, de hecho, ellos ya están incluyendo hasta la desviación estándar, etcétera, están incluyendo funciones de probabilidad. Ujú. Y como tal, eh, vean ustedes, llegan a determinar el modelo heurístico Silver-Mill. Ujú. Y bueno, vamos a ver el modelo matemático. Voy a adelantarme un poquito más a esto porque es lo que hemos estado viendo. Bueno, está más adelante. Dice, recomienda que la producción o suministro del periodo 1 sea suficiente para satisfacer las demandas de los periodos siguientes, hasta encontrar un periodo tal que se cumpla esta condición, ¿no? Es decir, que lo que nosotros tenemos en stock del periodo siguiente sea mayor o igual que el periodo actual. Y debemos de iterar tantas veces como sea necesario hasta cubrir todos los periodos. Y bueno, este fue, digamos que el de Silver Mill, que es este que está aquí, uno de los más válidos al momento de implementarlo y que hasta la fecha todavía sigue siendo vigente. Ujú. Bueno, después como tal, viene alguna variante que proponen, esto fue ya pasada la Segunda Guerra Mundial, fue en los 60, un sistema de clasificación de inventarios ABC. Este como tal a la fecha sigue utilizándose frecuentemente porque es con lo que estiman los seguros. Por ejemplo, si yo pidiera, nuevamente tomando el caso de Walmart, eh, ¿por cuánto voy a asegurar yo la tienda? Pues la verdad es que sería un trabajo muy complejo y dirían, bueno, pues es que no siempre yo tengo a lo mejor la misma cantidad en piso de los productos que yo voy a estimar mi seguro. Entonces, como tal, este sí sigue siendo vigente. Ahorita vamos a ver cómo funciona el ABC de inventarios. Ahorita vemos en qué consiste. Bueno, vean ustedes, gráficamente dice que una cantidad de productos muy pequeño, que corresponde al 80% del valor de consumo, representa esa categoría de A. Ujú. De igual forma, bueno, tiene otra categoría que es la B, que representa un 15% del valor de consumo, pero que en volumen representa mayor espacio físico. Y por último, la C, que tiene el menor costo de consumo, más sin embargo, representa casi todo el espacio físico de lo que nosotros ocupamos. Tan es así, si yo les preguntara, regresando a la tienda de Walmart, ¿cuál es el departamento más caro? Las legumbres, la ropa, las refacciones, Tecnología. tecnología, ¿no? Tan es así que hasta está un poquito más protegido. Bueno, entonces como tal, para ellos esa sería la clasificación A. Clasificación B es lo que le sigue. Quizás a lo mejor sería la parte de blancos o de refacciones que mencionábamos, o hasta mismos juguetes, ¿no? Y por último la C, pues ahí sí ya es todo, quizás el área de bebidas. Ah, bueno, ¿y de qué bebidas, no? Porque también a lo mejor si son, si es vicio, lo consideran en categoría A, pero si es, por ejemplo, nada más, bebidas, refrescos, agua, jugos, lo mandaríamos a la categoría C, junto con lo que son los artículos de primera necesidad, ¿no? Porque eso rota fácilmente, su precio o lo que representa unitariamente es poco, pero en volumen yo requiero tener más espacio porque a final de cuentas es lo que yo más vendo. Y con base a este análisis es cómo se determinan las primas de seguro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la otra parte. Bueno, esto ya está. Es el just in time, que era lo que me mencionaban hace un momento. Es el cero inventarios. Ujú. Y bueno, como tal, ¿por qué razón ellos consideran estas alternativas japonesas? A partir de la Segunda Guerra Mundial, existen N cantidad de filosofías que fueron derivadas de los problemas que ellos encontraron
al momento hasta de estar en combate. Entonces, como tal, así como fue el Simplex, recordarán ustedes que ese objetivo tuvo, de que no se perdiera las medicinas ni el armamento a llegar a primera línea de ataque. Bueno, derivado de eso, hubo muchos estudiosos al respecto y pudieron aplicar lo que empleaban ya en la cuestión de milicia a la parte de sociedad civil. Y entonces por esas razones que las industrias tienen un crecimiento exponencial en los 70s, en los 80s, porque ya es el resultado de lo que ellos habían aplicado en la guerra, ahora en otros campos, ahora sí que del conocimiento, en este caso, pues fue en la manufactura, fue en economía, finanzas, y fue abarcando cada vez más espacios, ¿no? Tan es así lo que platicamos, por ejemplo, de algunos algoritmos que lo utilizamos hoy en día para investigación espacial, para investigación del genoma humano, en fin, ha todavía ido migrando a más áreas disciplinarias. Entonces, como tal, regresando a esta parte del just in time, fue una aportación por parte de los japoneses en donde que ellos buscaban no tener nada de inventarios, pero necesariamente tenían que asegurar que la demanda fuera constante o bien que todo su producto terminado ellos ya lo tuvieran colocado en el mercado. Y con esta forma, muchas empresas hoy en día es la forma en que operan y a final de cuentas les ha representado, digamos que ahorros muy significativos. No así a veces cuando quieren crecer, necesariamente sí tienen que crear un pequeño inventario, pero pues no es tan grande como las otras empresas. Por ejemplo, por citarles, ¿alguna vez ustedes han visto la planta de Grupo Modelo que está aquí en Lago Alberto? ¿O han pasado por ahí? Sí. Ok. ¿Han visto de qué tamaño son sus líneas de producción comparado con su almacén? No. ¿No? No. Bien, miren, como tal, digamos que las dimensiones, ahora sí que las relaciones, lo que es línea de producción comparado con almacén, en Lago Alberto, más o menos está de que es una cuarta parte las líneas de producción y el otro 60% es el almacenamiento y el área de embarque. Ujú. Pero como tal, Lago Alberto, hagan de cuenta que es una planta muy pequeñita de Grupo Modelo. Una de las más grandes ustedes la van a encontrar en Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, esa planta que está allá es como, ¿qué será? Fácilmente 10, más de 10 veces más grande que lo del Lago Alberto. Me parece que se va a cerrar la sesión. La voy a terminar y la volvemos a iniciar, por favor.